Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde las noticias del corazón de nuestros ídolos son nuestra mayor obsesión. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una semana más. ¿Cómo están llevando esta ola de calor? Espero que con mucha energía y sobre todo mucha curiosidad, porque hoy les traigo un tema que si son tan fans como yo de las series turcas, les va a explotar la cabeza. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos, así que vamos directo al grano. ¿Recuerdan esos tiempos dorados donde Can Yaman y Demet Özdemir nos hacían suspirar con cada capítulo de Erkenci? Pues bien, prepárense porque la historia de este par parece que aún no ha escrito su último capítulo. Sí, como lo están escuchando. Hoy vamos a hablar de una posible, una secreta, una bomba, reconciliación entre nuestros adorados Can y Demet. ¿Están listos para este viaje lleno de giros inesperados y emociones a flor de piel? Antes de que me sumerja por completo en los detalles jugosos, no olviden darle like a este vídeo si les emociona el tema, compartirlo con todos sus amigos que también aman el chisme telenovelero y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán de ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, agarren sus palomitas que esto se va a poner bueno. Vamos a remontarnos un poquito en el tiempo, ¿les parece? Recordemos esos años en los que Erkenci era la reina de las pantallas, una serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos en el amor de la pantalla. Can y Demet, con esa química arrolladora, parecían destinados a ser la pareja perfecta, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Los rumores no tardaron en surgir y aunque nunca confirmaron nada de manera oficial, todos sus movimientos, miradas y gestos nos decían que ahí había algo más que una simple amistad. Pero como en toda buena telenovela, la historia tuvo un giro dramático. De repente las cosas se enfriaron, las apariciones juntos disminuyeron y bueno, el cuento de hadas que tanto imaginábamos parecía desvanecerse. Las razones, como siempre, fueron un misterio. Algunos decían que la presión de los fans había sido demasiado, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus vidas personales y, como no podía faltar, los más conspiranoicos hablaban de estrategias de marketing y contratos que les impedían mostrarse juntos. Fuera cual fuera la verdad, el resultado fue el mismo, la pareja que nos había enamorado se separó, al menos públicamente. Y así durante años hemos visto a Can y Demet seguir caminos separados, cada uno con sus propios proyectos, sus propias relaciones y sus propias vidas. Y sí, admito que en el fondo muchos de nosotros, incluyéndome, seguíamos guardando una pequeña esperanza, una lucecita parpadeando en la oscuridad de nuestros corazones fans, que soñaba con una reconciliación. Y bueno, parece que esa lucecita no se ha apagado del todo, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en las últimas semanas han empezado a surgir rumores y especulaciones que han puesto de nuevo en el centro de la atención a Can Yaman y Demet Özdemir. La chispa que ha encendido todo este fuego ha sido, como suele ocurrir en estos casos, un pequeño detalle, un comentario aparentemente inocente, una coincidencia que nos ha hecho pensar que puede haber gato encerrado. Y es que, como bien sabemos, las redes sociales son como el patio de vecindad de los famosos, donde nada pasa desapercibido. Y así poco a poco las piezas del rompecabezas han ido encajando, formando una imagen que muchos de nosotros nos resistimos a creer, pero que al mismo tiempo, nos llena de una emoción incontrolable. ¿De qué detalles hablamos? Bueno, pues de likes sospechosos en publicaciones antiguas, de comentarios crípticos entre amigos cercanos, de coincidencias en lugares que podrían ser perfectamente encuentros secretos y, lo que más nos ha hecho volar la imaginación, de avistamientos de personas que supuestamente los han visto juntos en situaciones no laborales y, por supuesto, muy discretas. Nada de alfombras rojas ni flashes de paparazzi. Hablamos de encuentros casi clandestinos, de cafés en lugares recónditos, de cenas en restaurantes con poca luz, de paseos nocturnos en playas desiertas. Escenarios, por cierto, que nos recuerdan mucho a las escenas de Erkenci y a esas fantasías románticas que muchos de nosotros construimos con esta pareja. Obviamente hasta ahora no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Sus representantes, como era de esperar, han optado por el silencio, dejando que el misterio crezca y que los rumores se multipliquen como champiñones. Y es que en el mundo del espectáculo, el silencio también es una forma de comunicación, especialmente cuando se trata de mantener la atención del público y alimentar la expectativa. Así que, de momento, nos toca ser detectives aficionados y analizar cada detalle como si de una escena del crimen tratará. ¿Será que todo esto es una simple coincidencia?
¿Será una estrategia para generar titulares? ¿O será, como muchos de nosotros soñamos, el preludio de una reconciliación que todos hemos estado esperando? Pero profundicemos un poco más en las pistas que nos han llevado a esta conclusión. Los likes en redes sociales, que pueden parecer una tontería, han desatado una verdadera locura entre los fans. No son likes aleatorios a publicaciones recientes, no. Son likes a fotos antiguas, a publicaciones que datan de la época dorada de Erkenciskus, como si ambos estuvieran haciendo una especie de viaje nostálgico a su pasado juntos. Y los comentarios de sus amigos cercanos, que aunque no mencionan directamente a Khan y Demet, sí que utilizan frases que sugieren segundas intenciones y que han despertado la imaginación de todos nosotros. Por ejemplo, un amigo de Khan subió una foto de un paisaje precioso y puso como pie de foto: a veces hay que volver al lugar donde uno fue feliz. ¿Les suena de algo? Y una amiga de Demet subió una foto con un libro de poemas de amor y escribió: el corazón siempre encuentra el camino de regreso. ¿Coincidencia? No lo creo. Además, como les comentaba antes, están los avistamientos. Testimonios de personas que dicen haber visto a Khan y Demet en lugares que no son comunes en su día a día. Una empleada de una cafetería en Estambul que jura haberlos visto juntos en una mesa apartada, un paseante que asegura haberlos visto caminando por la playa al atardecer y un empleado de un restaurante que afirma que ambos llegaron al mismo tiempo, aunque intentando no levantar sospechas. Por supuesto, ninguna de estas personas tiene pruebas fehacientes, pero en el mundo del corazón, los testimonios suelen ser tan válidos como las propias evidencias. Y en esta historia, las piezas parecen encajar, aunque no tengamos la imagen completa del rompecabezas. Lo más interesante de todo esto es que, a pesar de que la prensa turca está siguiendo la noticia con lupa, Khan y Demet no han hecho ninguna declaración pública, ni para confirmar, ni para desmentir. Un silencio que, como ya les he dicho, es muy elocuente. ¿Están ocultando algo? ¿Están esperando el momento oportuno para hacer su aparición estelar? La verdad es que no lo sabemos, pero la incertidumbre nos tiene a todos en vilo. Además de los rumores, hay otro factor que ha contribuido a alimentar la esperanza de los fans: la forma en la que Khan y Demet han gestionado sus relaciones posteriores. Después de su supuesta ruptura, ambos han tenido otras relaciones sentimentales, pero ninguna ha conseguido generar la misma expectación ni el mismo nivel de conexión con el público. Khan, después de una relación mediática con una periodista italiana, se ha mantenido bastante discreto en su vida amorosa. Demet, por su parte, se casó con un cantante turco, pero su matrimonio duró poco tiempo y su separación fue bastante silenciosa. Es como si ambos no hubieran conseguido encontrar en otras personas esa conexión tan especial que tenían entre ellos. Y esto, por supuesto, ha hecho que muchos fans piensen que el amor entre ellos nunca se apagó del todo y que ahora, con el tiempo y la madurez, podrían volver a intentarlo. Y no los culpo porque yo también lo pienso. Es cierto que las relaciones de pareja, especialmente las relaciones de los famosos, son complicadas y que hay muchos factores que pueden influir en su éxito o su fracaso. Pero en el caso de Khan y Demet, hay algo que va más allá de la simple química entre dos actores. Hay una conexión genuina, una mirada que transmite una complicidad que no se ve en otras parejas. Y esto, por supuesto, es lo que hace que tantos fans sigamos aferrados a la esperanza de una reconciliación. No estamos hablando de un simple capricho de fans, estamos hablando de una historia de amor que, aunque no se haya confirmado de manera oficial, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y es que en el fondo todos somos un poco románticos y nos gusta creer en los finales felices, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Así que mientras esperamos pacientemente una confirmación, o una desmentida, vamos a seguir analizando cada detalle, cada comentario y cada gesto, como si se tratara de pistas de un gran misterio que tenemos que resolver. Y no me digan que no es divertido, porque sé que a ustedes les encanta tanto como a mí. Pero, ¿qué implicaría realmente una reconciliación entre Khan y Demet? ¿Qué significaría para sus carreras profesionales, para sus vidas personales y sobre todo, para los millones de fans que los seguimos en todo el mundo? Bueno, desde el punto de vista profesional, una reconciliación sería una bomba mediática que generaría una gran expectación en el mundo del entretenimiento. Los productores de series y películas estarían encantados de volver a juntar a esta pareja en pantalla, porque saben que su química es un imán para el público y que el éxito estaría asegurado. Deek Hou,
Ya hay rumores de que varias productoras están planeando nuevos proyectos que podrían volver a unir a Khan y Demet, aunque aún no hay nada confirmado. Y es que en el mundo del espectáculo, la fama y el éxito son los principales motores, y una reconciliación entre estos dos sería una mina de oro. Desde el punto de vista personal, una reconciliación podría significar una segunda oportunidad para el amor, una oportunidad para dejar atrás los errores del pasado y empezar de nuevo. Y es que, como dicen, el tiempo cura todas las heridas y, en el caso de Khan y Demet, es posible que el tiempo les haya dado una nueva perspectiva y que hayan aprendido de sus experiencias anteriores. Y para los fans, una reconciliación sería el cumplimiento de un sueño, el cierre de un círculo que ha mantenido en vilo a millones de personas en todo el mundo. Imaginen la emoción de volver a ver a Khan y Demet juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Imaginen las entrevistas, las fotos, las apariciones públicas, los comentarios en redes sociales. Sería una auténtica locura, una explosión de alegría y emoción que inundaría las redes sociales y las pantallas de todo el mundo. Así que por más que intentemos ser objetivos y racionales, no podemos negar que una reconciliación entre Khan y Demet sería algo maravilloso, un cuento de hadas moderno que nos haría creer en el poder del amor y en los finales felices. Pero como en todo cuento de hadas, también hay una parte de incertidumbre, una parte que nos dice que no todo es tan fácil como parece y que las relaciones humanas son complejas y difíciles de predecir. Así que vamos a mantener la calma, a seguir analizando cada detalle y a esperar pacientemente el desenlace de esta historia. Y mientras tanto vamos a seguir disfrutando de su talento, de su belleza y de su química, ya sea en la pantalla o en nuestras fantasías. Y hablando de fantasías, sé que muchos de ustedes, como yo, han imaginado mil y una posibilidades para esta reconciliación. Desde una boda de ensueño en una playa paradisíaca, hasta un reencuentro sorpresa en un programa de televisión, pasando por una declaración de amor pública en las redes sociales. Y es que cuando se trata de nuestros ídolos, la imaginación no tiene límites. Pero volviendo a la realidad, lo más importante es recordar que Khan y Demet son personas reales, con sus propios sentimientos y sus propias vidas. Y que, más allá de lo que nosotros imaginemos, la decisión de volver a estar juntos o no es exclusivamente suya. Nosotros como fans podemos soñar, especular y alimentar la esperanza, pero tenemos que ser respetuosos con sus decisiones y con su privacidad. Así que vamos a seguir disfrutando de sus trabajos, vamos a seguir comentando sus publicaciones y vamos a seguir apoyándolos, ya sea juntos o separados. Y por supuesto vamos a seguir atentos a todas las novedades que puedan surgir, porque si hay algo que hemos aprendido de esta historia es que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y que los finales felices, a veces, se hacen esperar. Y ahora, mientras la incertidumbre nos mantiene en vilo, vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión. ¿Qué es lo que más nos gusta de esta pareja? ¿Qué es lo que nos hace soñar con una reconciliación? ¿Es su química en la pantalla? ¿Es su belleza? ¿Es la conexión que transmiten en sus miradas? ¿Es la historia de amor que nos han hecho creer? Yo creo que es una mezcla de todo esto, una combinación perfecta de elementos que han hecho de Khan y Demet una pareja única e irrepetible. Y que aunque el tiempo pase y sus vidas tomen rumbos diferentes, siempre habrá un lugar en nuestros corazones para este amor de telenovela que nos ha hecho soñar y suspirar durante años. Así que vamos a seguir disfrutando de la magia de Erkénzicus, vamos a seguir comentando sus publicaciones en redes sociales y vamos a seguir esperando, con la esperanza intacta, el desenlace de esta historia. Porque en el fondo, todos sabemos que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y bueno, mis queridos amantes del salseo telenovelero, hemos llegado al final de este viaje lleno de rumores, especulaciones y esperanzas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo sobre la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado los detalles que han encendido la chispa de la ilusión, hemos analizado las pistas que nos han llevado a pensar que podría haber algo más que una simple amistad, y hemos imaginado los posibles escenarios que podrían darse si esta reconciliación se confirma. Hemos recordado esos tiempos dorados de Erkénzicus, y hemos compartido la emoción que sentimos al pensar en la posibilidad de volver a ver a Khan y Demet juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Y como siempre hemos intentado mantener una actitud objetiva y respetuosa, recordando que al final, son ellos los que tienen la última palabra. Y aunque el futuro es incierto, la esperanza es lo último que se pierde y nosotros, como buenos fans, vamos a seguir soñando con ese final feliz que tanto anhelamos.
Así que mientras esperamos pacientemente el desenlace de esta historia, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje. Gracias por su tiempo, por sus comentarios y por su apoyo incondicional al canal. No olviden que su participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las telenovelas turcas y por el chisme de nuestros ídolos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente hay una reconciliación secreta en marcha? ¿O todo esto es una simple coincidencia? ¿Qué les gustaría ver si Can y Demet vuelven a estar juntos? Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Y ahora, para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta historia y si quieren seguir apoyando al canal, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta forma, no perderán de ninguna de nuestras exclusivas y podrán seguir disfrutando de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos telenovelero adictos. Un abrazo enorme.